Para el análisis de hoy tenemos sobre la mesa una combinación de fuentes que, a primera vista, parece un puzzle imposible. La verdad es que sí. Por un lado, vídeos con consejos muy directos, casi de trinchera, para cualquiera que quiera meterse en el mundo de la informática. Ujú. Y por otro, pues guías universitarias y hasta un artículo académico sobre qué significa estudiar y trabajar en España, sobre todo si vienes del mundo árabe. Es una mezcla curiosa, desde luego. Tienes desde un desarrollador que te cuenta sus errores para que no los cometas, hasta un análisis del legado de Al-Ándalus en el interés que hay hoy por aprender árabe. Parece que no tiene nada que ver, ¿verdad? Para nada. Pero ya veremos que las piezas encajan sorprendentemente bien. Ese es precisamente el plan. Queremos entrelazarlo todo. Empezar por el qué, o sea, las habilidades técnicas que se necesitan hoy. Y de ahí saltar al dónde y al cómo. Exacto. ¿Por qué España puede ser el lugar para aplicarlas? Y sobre todo, ¿cómo es la vida real de un estudiante que además trabaja allí? Pues vamos a ello. ¿Vale? Empecemos por los cimientos. A aprender tecnología. Uno de los vídeos que hemos analizado insiste en algo que suena atópico, pero que por lo visto es el primer gran escollo. La tentación de querer aprenderlo todo a la vez. Justo eso. El clásico aprendiz de todo, maestro de nada. Que en el mundo de la programación, es una trampa mortal. Totalmente. Es que abres YouTube y tienes 1000 tutoriales de 1000 tecnologías distintas. La tentación de picotear de todo un poco es enorme, pero al final no construyes nada sólido. Claro. Es como querer aprender a tocar el piano, la guitarra y el violín a la vez, dedicándoles 10 minutos al día a cada uno. El resultado es el caos. Exacto. Y el consejo que da el autor es muy específico. Elige una cosa. Una. Sí. Un lenguaje de programación como Python o Java, o un framework como React o Angular, que para que nos entendamos, un framework es como una caja de herramientas ya hecha que te ayuda a construir aplicaciones mucho más rápido. Vale. Y una vez que lo elijas, céntrate en eso, a muerte, durante al menos 3 meses. Me gusta esa concreción. No es un consejo vago de sé constante. No, es una regla. 3 meses de inmersión total. Eso es. Porque la idea no es solo entender la sintaxis, es pensar en ese lenguaje. Llegar al punto en que se convierte en tu herramienta por defecto para solucionar problemas. De hecho, el propio creador del vídeo cuenta que su primer gran fracaso fue intentar aprender Java y React al mismo tiempo. El error clásico. Y no avanzaba en ninguno de los dos. 0. Me lo imagino. Y solo cuando aparcó uno y se centró en el otro, solo entonces consiguió despegar. Claro. Ahora, aquí viene lo que me parece más interesante. Justo después de defender esta especialización casi monacal, el siguiente consejo de la misma fuente es: no te cases con una sola tecnología para siempre. Ostras, ¿no es una contradicción? A primera vista lo parece, ¿verdad? Pero en realidad es la segunda fase de un mismo plan. A ver. Primero, construye tu casa sobre una base de roca sólida, que es esa primera tecnología que dominas. Entiendo. Pero una vez que la casa está construida, tienes que empezar a mirar por la ventana. El sector tecnológico no es estático, es un tsunami constante. Lo que hoy es el estándar en 5 años puede ser una reliquia. Vale, ya lo pillo. Es como decir, hazte experta o experto en algo para tener un valor inmediato en el mercado, pero mantén la curiosidad de un principiante para no quedarte obsoleto a medio plazo. Exacto. El ejemplo que pone es muy claro. Si eres un crack de PHP, genial, pero empieza a echarle un ojo a Python. O si controlas React, no ignores lo que están haciendo con Vue o Svelte. Eso es. La especialización te da profundidad y te permite entrar en el mercado laboral, y la diversificación posterior te da amplitud y resiliencia a largo plazo. Claro. Una vez que dominas los conceptos fundamentales de la programación con una tecnología, aprender la segunda o la tercera es infinitamente más fácil. Tu primera tecnología es como tu piedra roseta para descifrar las demás. Muy buena analogía, sí. Y esto va más allá de solo programar, ¿eh? Una cosa que me gustó mucho del vídeo es que insiste en que la informática no es solo tirar código. Por supuesto que no. Menciona un montón de áreas más. El hardware, los componentes físicos, las redes, la ciberseguridad, el cloud computing, la inteligencia artificial, la ciencia de datos. Y el consejo ahí es explorar. Antes de decidir que quieres ser programador, dedica unas semanas a entender qué hace un experto en ciberseguridad o un arquitecto de la nube. Claro. Quizá descubres que tu verdadera pasión no es construir la aplicación, sino protegerla de ataques o hacer que funcione para millones de usuarios a la vez. Es como abrir el menú completo antes de pedir el primer plato. Me lleva a un último punto de esta parte, que es más psicológico. Se habla del famoso síndrome del impostor. Uf,
Sí, un clásico. Esa sensación de que eres un fraude y que en cualquier momento alguien se va a dar cuenta de que no tienes ni idea. Que un campo que se mueve tan rápido es casi el estado natural. Siempre habrá alguien que sepa más que tú de la última versión de lo que sea. Siempre. Pero lo que me pareció brillante del análisis es cómo le da la vuelta. No lo veas como un problema, sino como una brújula. ¿Una brújula? Sí, si te sientes un impostor, es que estás rodeado de gente de la que puedes aprender. El problema sería sentirte la persona más lista de la habitación. Ostras, qué bueno. Totalmente. En lugar de que te paralice el miedo, úsalo como un motor, para preguntar, para colaborar. Exacto. Transforma el no sé nada en ¿me puedes enseñar? Es un cambio de mentalidad brutal que te define una carrera entera. Y esa necesidad de comunidad, de aprender de otros, es un puente perfecto para la siguiente parte. Porque, vale, ya tienes una base técnica, pero ¿dónde la pones en práctica? Ajá. Y ahí es donde varias de nuestras fuentes apuntan, sorprendentemente, hacia España. Sí, una pensarían en otros destinos más obvios, ¿no? Pero los argumentos que dan son muy sólidos. El primero, la calidad del sistema educativo. Ya, Las universidades españolas tienen buena reputación y una estructura académica muy clara, sobre todo si la comparas con otros sistemas. y ojo a este dato. A ver, Hay casi 1000 programas universitarios que se imparten íntegramente en inglés. eso es clave. Derriba una barrera de entrada gigantesca. No necesitas un español perfecto desde el día 1 para empezar un máster en, no sé, inteligencia artificial. Claro, puedes empezar en inglés mientras vas aprendiendo el idioma local. Es una ventaja estratégica enorme. Y luego está el factor dinero, que no es menor. Para nada. Las fuentes calculan un coste de vida de entre 700 y 1.100 euros al mes. A ver, comparado con lo que te puede costar vivir en Londres, en Dublín o en París, la diferencia es abismal. Totalmente. Además, no es un destino exótico. La comunidad de estudiantes internacionales es masiva. Casi 200.000 en 2019. No vas a ser la única persona extranjera en el campus. Y si acotamos un poco más, como hace una de las fuentes, y nos centramos en estudiantes de Marruecos, ¿las ventajas se multiplican? ¿Por qué? Bueno, la proximidad geográfica y cultural es obvia, pero hay un detalle técnico clave. El bachillerato marroquí se puede convalidar oficialmente en España Anda. y eso simplifica muchísimo el papeleo para entrar en la universidad. Claro, te quita un dolor de cabeza enorme. Y una vez que tienes la puerta de entrada abierta, la pregunta es, ¿a dónde vas? Exacto. Aquí las fuentes se mojan y mencionan varias universidades que están siempre en los primeros puestos de los rankings. Sí, aparecen nombres recurrentes. En Barcelona, por ejemplo, mencionan la Universitat Autónoma de Barcelona, la UAB, la Universitat de Barcelona y la Pompeu Fabra. ¿Y en Madrid? En Madrid, la Autónoma, la UAM y también la Universidad de Navarra. Pero no se quedan solo en el nombre, ¿verdad? Dan pistas que son oro para un futuro estudiante. Eso es lo bueno. Por ejemplo, destacan que la Pompeu Fabra tiene mucha fuerza en la intersección entre ciencias sociales y tecnología, Interesante. o que el campus de la UAB en Bellaterra está en uno de los polos industriales y tecnológicos más potentes del Mediterráneo. Y esa es la clave. No se trata solo de elegir una universidad, sino un ecosistema. Justo. Estar en un lugar con un tejido empresarial fuerte en tu sector te abre las puertas a prácticas, a networking, a tu primer trabajo. La decisión es tanto académica como estratégica. Vale, todo esto suena muy bien en el papel. Universidad, ecosistema. Pero vamos a lo práctico, a la vida real. ¿Se puede estudiar y trabajar a la vez? La pregunta del millón. Uno de los vídeos que tenemos de un profesor universitario en España es súper claro con esto. Y la noticia es buena. Es más que buena, es un cambio de paradigma. La ley de extranjería se modificó hace poco y ahora el permiso de residencia por estudios incluye por defecto la autorización para trabajar. O sea que ya no es un lío. Antes era un laberinto burocrático, una zona gris. Ahora es un derecho explícito. Pero espera, con matices, ¿no? Y claro, la ley pone un límite. ¿Cuál? Máximo 30 horas a la semana, 5 días. Lo cual tiene lógica. La idea es que el trabajo sea un complemento, no que acabes dejando la universidad porque no te da la vida. Claro, la prioridad siguen siendo los estudios. Pero esto nos lleva a otra gran pregunta. Con esas 30 horas, ¿qué tipo de trabajos encuentras? Y, sobre todo, ¿da para vivir? Aquí las fuentes son muy realistas. Nada de vender humo. A ver, Los trabajos más habituales para un estudiante sin una experiencia muy específica son en hostelería, ayudante de cocina, camarera, en servicios de reparto tipo Globo
O en supermercados como Lidl o Carrefour, de reponedor o cajero. También mencionan otros nichos. En el sector agrícola, sobre todo en el sur, en Andalucía, hay trabajos de temporada como la recogida de la aceituna o la naranja. Ah, claro. Y un sector en auge por el envejecimiento de la población, el cuidado de personas mayores. Cierto. Y claro, si ya vienes con las habilidades que comentábamos al principio, programación, diseño o edición de vídeo, el trabajo online es una opción cada vez más real. Hablemos de la pasta. Según el análisis, el salario por hora arranca en unos 6,5 € y puede subir a 8 o 9. Y aquí la geografía importa, supongo. Muchísimo. No se paga lo mismo en Madrid o Barcelona que en Andalucía. Un momento, hagamos las cuentas. Pongamos que consigues un trabajo de 25 horas a la semana a 8 € la hora. Esos son 200 € a la semana, unos 800 al mes. Sí. Las propias fuentes dicen que los gastos mínimos son unos 550 o 700 euros. ¿Es realmente viable o vives ahogado? Esa es la pregunta clave. Y la conclusión de las fuentes es muy honesta. Da para cubrir gastos y poco más. Ya. Con 800 € al mes puedes pagar el alquiler, la comida y quizás las tasas de un máster público, que son asequibles, unos 800 € al año. Pero olvídate de ahorrar. O sea, la idea no es forrarse. Para nada. Es salir adelante. Y encontrar ese trabajo no es chasquear los dedos. Me parece muy sensato el consejo que dan. Ven con ahorros para aguantar como mínimo los primeros 6 meses. Imprescindible. Ese colchón financiero es la diferencia entre una experiencia de crecimiento y una pesadilla de estrés. Totalmente. Y para encontrarlo, apuntan a varios factores. El primero, y lo gritan a los 4 vientos, el idioma. El español, claro, es imprescindible. La fantasía de que todo el mundo habla inglés en España es eso, una fantasía. Para la mayoría de estos trabajos necesitas defenderte en español. El segundo, los contactos. El networking a pie de calle. Uno de los vídeos recomienda ser proactivo, ir a la mezquita de tu barrio, buscar asociaciones de tu país, moverte. Claro, porque las mejores ofertas de este tipo de trabajos a menudo no están en Internet. Se mueven de boca en boca. Luego, las habilidades. Si tienes un oficio, peluquera, mecánico, cocinero, juegas en otra liga. Y si tienes las habilidades tecnológicas del principio, más aún. Te saca del montón. Y por último, claro, los canales oficiales. Las bolsas de empleo de las universidades, los servicios del ayuntamiento y portales online como InfoJobs, que por lo visto es el más grande allí. Vale, entiendo. Y cuando parece que ya hemos cubierto lo académico y lo práctico, una de las fuentes, el artículo académico, introduce una capa final que a mí me ha volado la cabeza. A ver, cuenta. No habla de la gente que llega a España, sino al revés, del auge de españoles que estudian árabe. Ostras, qué giro de guión. Es fascinante. Y las razones son dobles, me imagino. ¿Cuáles? Por un lado, las pragmáticas. Las relaciones comerciales y diplomáticas con el mundo árabe son cada vez más importantes, y saber el idioma es una ventaja competitiva brutal. Sí, pero el artículo va mucho más allá de lo económico. Apunta a una conexión histórica, a un eco del pasado. Exacto, y aquí es donde se pone profundo. El artículo habla del legado de Al-Ándalus. Claro. Recuerda que durante casi 8 siglos, el árabe no era una lengua extranjera en la península ibérica, era una lengua de cultura, de ciencia, de poder. Cierto. Esa memoria histórica, aunque sea inconsciente para muchos, crea una resonancia, una familiaridad que no existe con otros idiomas. Es un motor de aprendizaje potentísimo. Es una idea increíble. Significa que para un estudiante de habla árabe que llega a España, su cultura no es algo totalmente ajeno. Para nada. Está aterrizando en un lugar donde su idioma dejó una huella imborrable en las ciudades, en la comida, en el propio lenguaje. No llega a un folio en blanco. Exacto. Llega a un palincesto donde su historia está escrita debajo. Precisamente. Y esto además encaja en un contexto global. El artículo da datos. El árabe es el tercer idioma por número de países que lo tienen como oficial, el sexto por hablantes. ¿Y su crecimiento en Internet? Exponencial. Incluso citan una predicción del CEO de Google sobre cómo el contenido en árabe iba a explotar online. Ser bilingüe español-árabe, en ese contexto, no es solo un puente cultural, es un activo económico de primer nivel. Entonces, si unimos todas las piezas, hemos dibujado un viaje completo. ¿Sí? Empezamos con consejos muy concretos para no perderse en el océano de la tecnología. Enfócate primero, diversifica después. Ajá.
Y hemos terminado en España viendo las mejores universidades, la realidad de compaginar estudios y trabajo. Y hasta este eco histórico que conecta el presente con Al-Ándalus. Es que al final todo encaja. Y el resultado es una imagen coherente. Las habilidades técnicas del principio son la llave que abre la puerta de las oportunidades laborales. El español es la herramienta para desenvolverte en el día a día. ¿Y tu árabe nativo? Lejos de ser algo exótico, se convierte en un puente que te conecta con la historia del lugar y te da un valor único en un mundo globalizado. Es la conexión perfecta entre la habilidad dura, el código, y el contexto blando, lo humano, lo cultural. Exacto. No eres solo una programadora, eres una programadora que ha navegado un sistema educativo extranjero, que ha aprendido otro idioma, que ha trabajado en un entorno cultural distinto. Lo que nos lleva a una última idea. En una de las fuentes, de pasada, se mencionaba que un trabajo de estudiante, incluso fregar platos, enseña lecciones de vida impagables. ¿Ah, sí? Citaban el ejemplo del multimillonario Samir Sawiris, que lo hizo en su juventud y siempre dice que fue una de sus mejores escuelas. Justo. Y eso me deja pensando, más allá del sueldo, que ya hemos visto que es para subsistir, o de la práctica del idioma, ¿qué se aprende realmente en esos trabajos? Buena pregunta. ¿Qué habilidades no académicas, resiliencia, humildad, gestión del tiempo bajo presión, se forjan compaginando un máster exigente con un trabajo a tiempo parcial? Muchísimas. Y lanzo la pregunta al aire. ¿Hasta qué punto podrían ser esas habilidades, aprendidas en el mundo real, más decisivas para una futura carrera en tecnología que un curso más de programación?